Vale. Ok, pues voy a empezar con un archivo, digamos, desde cero, ¿no? Tamaño carta 72, sí, fondo transparente. Ok, ¿no? Entonces, yo aquí tengo, ¿no? Yo aquí tengo este elemento. Y dentro de lo que ya habíamos visto, ¿no? O sea, en términos de cómo funcionan estos valores, ¿no? O sea, para nosotros poder corregir una imagen en términos de color, ¿no? Y obviamente cómo está compuesto el color y cómo está compuesta la imagen, ¿no? Decíamos, tiene sombras, tiene medios tonos y tiene luces, ¿no? Pero eh, si pues yo no voy a editar, digamos, una imagen, sino voy a generar una imagen, pues lo puedo hacer de diferentes maneras. Lo más importante aquí en Photoshop es entender que una de las partes más importantes que tenemos para el trabajo con Photoshop es su capacidad, vamos a llamarle como de enmascarillado, ¿sí? Muchas de las técnicas y muchas de las cosas que van a suceder en Photoshop son a partir de generar mascarillas, ¿sí? Yo no sé si ustedes han visto o conocen, por ejemplo, la técnica del aerógrafo, ¿sí? La técnica del aerógrafo, cuando yo la llevé en la carrera, pues bueno, era una cosa terrible, ¿no? Pues porque tenías que conectar tu aerógrafo, que además en mis tiempos y de estudiante, pues era como muy caro, ¿no? Y aparte, pues necesitabas tener como una compresora, ¿no? De aire para, ¿no? Y entonces el proceso para generar algo, pues consistía justamente en hacer estas mascarillas, como hacer esténciles, ¿sí? Yo no sé si alguien alguna vez hizo un stencil de algo para ponerle aerosol o para marcar algo. Bueno, el asunto es que Photoshop tiene esta característica de poder enmascarillar. Ujú. Nosotros ya veíamos que acá teníamos una condición donde la capa, ¿no? O sea, la capa va a ser este elemento que nosotros tenemos aquí y como tal, ¿no? La sesión pasada generamos como una nueva capa encima, digamos, ¿no? Que afectaba el contenido de esta capa. Ok, ahora bien, vamos a ver. Aquí tenemos una herramienta o un grupo de herramientas que son herramientas de enmascarillado. A fin de cuentas, esto nos va a permitir a nosotros trazar estos elementos, pero no es un trazado como en Illustrator, ¿sí? O sea, no nos va a generar recuadros, sino solamente nos va a delimitar un área como si fuera este enmascarillado. ¿Sí me explicó? Bueno, vamos a verlo aquí. Sí, acuérdense que aquí tenemos el atajo del teclado, es M, ¿no? Entonces, si yo presiono M, me aparece este elemento, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Entonces, si yo presiono M, me aparece un elemento. Si yo presiono Shift M, me aparece el otro. ¿Sí? En este caso que hay dos. Entonces, yo voy a trazar, ¿no? Y esto funciona exactamente igual que como con Illustrator, ¿sí? Es decir, si yo solamente, o sea, hago clic en un punto y arrastro hacia otro, me va a generar un elemento con proporciones libres, digamos, y dimensiones libres. Pero si yo presiono Shift, recuerden que lo que va a suceder es que me va a generar un elemento perfecto, o sea, de dimensiones
perfectas, digamos, ¿no? O sea, un cuadrado perfecto en este caso, o si se tratase de un círculo, eh, pues me va a generar un círculo, ¿no? ¿Sí? De igual manera, si yo presiono Alt y dejo presionado y genero el elemento, pues me va a aparecer concéntrico, ¿no? O sea, del centro hacia afuera, o si no presiono Alt, es de punta a punta, ¿no? De esquina a esquina. Ok. Ahora, qué es lo que van a hacer estas mascarillas? Bueno, yo voy a generar un círculo perfecto, y lo voy a poner aquí. Ok, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que todo aquello que esté dentro de esta área va a ser editable. Todo lo que esté fuera de esta área, ¿sí? No. ¿Qué quiere decir esto? Ok, me voy a ir por aquí a donde está el pincel, ¿sí? Y no sé por qué tengo ese pincel tan espantoso. Bueno, aquí está. ¿Sí? Y voy a pintar por aquí. Y efectivamente lo que estoy haciendo con el ratón es dejar presionado y arrastrar. Y no sucede nada, ¿por qué? Porque es un área enmascarillada, ¿sí? Hagan de cuenta que aquí puse masking tape, que como tal, pues es una cinta de enmascarillado, ¿no? ¿Sí? Pero si yo empiezo, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que no me va a dejar, por decirlo de alguna manera, salirme de la rayita, ¿sí? Entonces, todo lo que sucede aquí es completamente editable. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Entonces, ahí está. Ay, no sé por qué puse goma. Aquí está. Ajá. ¿Sí? Entonces, yo de esta manera puedo editar. ¿Sí? Ah, me equivoqué de posición. Bueno, ya eliminé lo que había, y entonces con la misma herramienta voy a desplazar el enmascarillado. Bueno, como yo había pintado, ahí se quedó un círculo espantoso. ¿Sí? No lo quiero. Me voy a regresar al inicio. ¿Sí? Entonces voy a volver a trazar este círculo perfecto aquí. ¿Sí? Entonces, mi herramienta de pincel, ¿sí? Me va a permitir pintar. ¿Sí? O sea, yo puedo pintar todo aquí. Acuérdense que este menú contextual me va a permitir, ¿no? O sea, trabajar, por ejemplo, con cierta opacidad, ¿sí? Si yo tengo el 100%, pues pinta al 100%. Uh-huh. Si yo tengo una opacidad más baja, pues obviamente va a pintar más clarito, pero si yo paso encima, ¿no? O sea, se va a ir. ¿Sí lo van viendo? ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo puedo, a través de la herramienta del pincel, ir generando, ¿no? O ir editando un enmascarillado. Ahora, fíjense bien. Yo lo que voy a hacer es ir cambiando gradualmente el color. Este mismo color, ¿sí? Lo voy a ir modificando de forma más o menos gradual. ¿Sí?
otro tanto. Hasta llegar a este elemento. ¿Sí? Entonces, de esta manera, voy a hacer más pequeño esto. ¿Sí? De esta manera, pues yo estoy generando, ¿sí? A este elemento de la nada, los tres elementos que necesitamos que compongan la imagen, ¿no? O sea, medios tonos, sombras y brillos, ¿sí? De tal forma que yo, pues esto, ya podría yo, ¿no? O sea, aplicarlo algunos cambios en términos de, ¿sí? Entonces, de esta manera van a funcionar los enmascarillados. Ahora, ojo, yo hace ratito moví la mascarilla, pero si yo selecciono el cursor, ¿no? O sea, con V, es igual que en Illustrator, V es el mismo cursor, entonces yo ya puedo desplazar este elemento, solamente este elemento, y lo puedo modificar, le puedo modificar el tamaño. Es más, si presiono Alt, yo eh, es que no lo tengo. No. Tengo que aceptar los cambios acá arriba, ¿sí? O no aceptar los cambios, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a hacer más pequeño, voy a aceptar el cambio y con Alt yo esto lo puedo duplicar. Y entonces, este mismo, yo le puedo modificar un poco los colores, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí en automático? Dentro de la misma capa, tengo estos dos elementos. En el momento en el que yo quito el enmascarillado, ahora esto ya se convierte en un solo elemento, ¿sí? Voy a quitar esta cosa que me quedó aquí. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos, esto solamente se puede hacer en Mac. Si ustedes presionan Control y Alt al mismo tiempo y el pincel lo desplazan hacia la derecha o hacia la izquierda, van a poder aumentar sus dimensiones. ¿Sí? Si quieren aumentar la dureza del pincel, es hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué significa esto? Que los pinceles pueden ser más duros, como en este caso, ¿no? Yo no necesito que me dé un borde difuso para borrar este elemento, ¿sí? Entonces, o puedo tener un borde completamente difuso, ¿no? Entonces, pues lo que va a suceder es que me va a dejar esa orillita difusa, ¿sí lo ven? Ahora, si el pincel es completamente duro, pues entonces no va a suceder eso. O sea, esto se va a... ¿Sí? No me va a quedar esta orillita como aquí. ¿Sí? ¿Sí? Este es un borde duro y este es un borde difuso. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo puedo ir editando, ¿sí? O ir generando, digamos, como imágenes, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues aquí ya no hay nada que hacer, ¿sí? Yo no podría editar ya nada en este elemento, ¿sí? Entonces, me voy a regresar otra vez, lo voy a borrar todo. Pero, ¿qué pasaría
si yo, por ejemplo, aquí dentro de estas herramientas utilizara este bote de pintura, hay una herramienta de bote de pintura, y lo vaciar aquí, ¿no? Entonces, aquí yo podría decir que tengo un normal, ¿no? Yo a las capas las puedo nombrar justamente para poder, porque a veces vamos a trabajar con un montón de capas, ¿no? Entonces, yo a esto le pongo normal y entonces generaría una nueva capa solamente para poner las sombras, ¿no? Entonces, yo puedo poner las sombras aquí con el pincel que sea más o menos grande, ¿sí? Y más o menos en este sentido, y pintarlo de esta manera, o modificar un poco como la opacidad, ¿sí? Y en este caso, darle varias pasadas, ¿sí? Para hacer lo más suave, ¿sí? Y aquí pues ya podría yo irme, ¿sí? Se fijan que quedó más suavecito que el anterior, pero esto está en esta capa que son sombras, ¿sí? Entonces, si a mí por alguna razón no me gusta cómo quedó la sombra, a ver, así es sin sombra, así es con sombra, si a mí no me gusta, pues entonces esto lo puedo eliminar, ¿no? Ah, no, sí lo quiero, ¿sí? Y es más, yo podría todavía darle diferentes atributos de mezcla, ¿sí me explico? O sea, ¿se acuerdan que cuando hicimos esta edición no invasiva, aquí me generaba algo que modificaba lo que había abajo? O sea, todas las capas que hubiera abajo las iba a modificar. En este caso no. En este caso esta está arriba. Ojo, esto es un error muy común de principiante, ¿no? Generan la capa, pero la dejan abajo, ¿no? Y entonces están duro y dale pintando y pintando y pintando, y es así de, oh, profe, es que no pinta. No, pues ¿cuál no pinta? Sí pinta, pero está abajo, o sea, esto está encima, ¿sí? Entonces, en este caso, esto debería de estar arriba, porque si no, eh, esta capa taparía esta, ¿sí? ¿Sí queda claro? Entonces, de esta manera yo puedo editar, ¿no? La manera en la que se van a mezclar dos capas. Por ejemplo, pues le puedo poner este efecto como de disolver y ya nos da eh, otra sensación, ¿no? O sea, lo puedo poner más oscuro, le puedo poner el multiply, que este es de los que como que más se utilizan porque se mezcla perfectamente bien con lo de abajo, ¿no? Entonces, subexposición, color más oscuro, ¿no? O sea, cada uno me está dando un elemento diferente, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros vamos a utilizar. Yo le voy a poner aquí multiplicar y lo voy a dejar así. Y voy a generar una capa adicional donde voy a poner el brillo, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo aquí ya tengo tres elementos. Este le voy a poner brillo y entonces a estos tres los voy a agrupar en una carpeta que se va a llamar esfera, ¿sí? Y yo aquí ya tengo en esfera, digamos como un grupo que puedo
Ok, bueno. ¿Sí? Yo aquí tengo estos elementos, ¿sí? Que podría desplazar y modificar sin ningún problema. Ay, ¿ven? Entonces, esto pues ya me asegura que si yo pongo cualquier otra cosa, pues esto ya no se va a afectar, ¿no? O sea, yo aquí puse una capa, ¿no? Maestro, tengo una duda. Dime. Es que me perdí en la parte donde le puso el sombreado. Pensé que había sido en donde dice ahí el normal, arriba de capas. Digo, abajo de capas, el normal. Ahí puso el sombreado o No. volvió a hacer un círculo y es el efecto como. Ajá, a ver, lo voy a volver a hacer así como rápido, Ok, sí, ¿sí? por favor. Em, acá, ¿sí? Es muy importante esto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo esta capa y este se va a llamar normal 2, ¿no? Ok, Entonces, aquí, esto es muy importante que, aquí lo voy a rellenar completo. Ahora, fíjense bien, voy a generar una nueva capa que se va a llamar sombra, ¿sí? Esta sombra yo la voy a poner de gris, digamos, completamente gris, ¿sí? Y espero que con este quede más claro el otro concepto de la mezcla de capas, ¿sí? Entonces, voy a poner una opacidad ahí de 40% y voy a generar la capa encima, ¿sí? Y estoy haciendo, digo, ahí me está quedando medio pucho, pero bueno, ¿sí? Y entonces voy a oscurecer un poquito más este, y un poquito más, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahora, si se fijan, esto quedó como medio extraño, ¿no? O sea, no se ve como así como parejito, como integrado. Yo utilicé gris, pues porque pues, las sombras son así, ¿no? Ahora, si yo este elemento, antes quiero que vean una cosa. Si yo no edito, digamos, si yo no cambio de lugar el enmascarillado, todas las capas que yo voy a ir generando van a utilizar esta misma mascarilla, ¿sí? En tanto no la pierda. Si yo hago clic en otro lado, ya perdí la mascarilla, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿sí? Si yo quiero pintar en una nueva capa encima de esto, ya no me da el enmascarillado, se fijan, ya me pinta todo, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado en dejar el enmascarillado. En este caso, no me apura porque voy a poner solamente el brillito, ¿sí? Entonces, esta sombra aquí ¿sí? Se fijan, por ejemplo, en este que les decía el multiply, ya se integra, ¿no? Así estaba, gris, y aquí se mezcla como perfectamente con el otro, ¿sí? Es más, este podría quedar todavía como más, ¿sí? Entonces, esto me está generando un, una diferente manera de interrelacionarse dos capas entre sí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le voy a dejar este o este aquí, ¿no? Entonces ahí está. Y en mi última capa, que va a ser el brillo, brillo 2, ¿sí? Pues ya nada más le voy a poner aquí como el brillito, ¿no? O lo vamos a hacer mucho más evidente. ¿Sí? ok, ¿Sí? sí, Y entonces, por ejemplo, yo podría otra vez estos tres, ¿no? Agruparlos en otro grupo que se llame esfera 2, ¿no?
y entonces generar una nueva capa que va a quedar de fondo, o sea, detrás de esfera 2 y de esfera uno para, por ejemplo, no sé, hacer el... ¿Sí? Digo, está muy gacha ese sombreado, pero bueno, la idea es esa. Sí lo ven. Entonces, obviamente, pues ya estos elementos como tales, ¿sí? Pues ya son perfectamente editables. Por ejemplo, o sea, en el caso de esto que nosotros tenemos editado por completo, o sea, aquí como las sombras son más o menos están relacionadas con el mismo color, uh-huh. Si yo modificara aquí en ajustes y le pusiera este mezclador de canales, ¿no? ¿Para qué? Pues para, no, espera. Imagen, modo. ¿No? Entonces, los azules, ¿sí? Entonces, de esta manera, fíjense, yo puedo modificar el color si es que no me gustó, ¿no? Justamente con estos, estos dos elementos, ¿no? Entonces, tenemos la utilización por una parte de capas, ¿sí? Tenemos por otro lado ya las herramientas que habíamos visto de ajustes de color, ¿sí? Y por otro lado, dentro de este editor, digamos, de capas, ¿sí? El hecho de poder hacer una mezcla entre una capa y otra, ¿sí? O sea, por ejemplo, fíjense bien, voy a ver si con esto logramos, digo, si bien no, a lo mejor no entender por completo, pero miren, voy a poner aquí el rojo rojo, ¿sí? El rojo rojo, aquí está, rojo rojo, rojo rojo, y luego voy a hacer una nueva capa que va a ser el verde verde, ¿sí? Y voy a hacer una nueva capa que va a ser azul azul, 00255. Aquí está, ¿no? Entonces, si yo aquí yo ya puedo tomar, aquí yo ya puedo tomar estos tres elementos, ¿sí? Y decirle a cada uno de ellos, ¿sí? Cómo se van a interrelacionar. ¿Se fijan? Unos respecto de otros, ¿sí? Entonces, cada uno, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo selecciono el de hasta arriba, ¿cómo se va a ir interrelacionando respecto de los demás? ¿Sí? O sea, unos tienen que ver con el color, pero otros tienen que ver con las iluminaciones y de esta manera es que hay una mezcla entre un elemento y otro, ¿no? ¿Sí? ¿No?
¿sí? Entonces, de esta manera, pues obviamente si yo quisiera, no sé, voy a, voy a colocar una fotografía nada más ahí para tratar de ejemplificar, ¿sí? Esta la voy a mandar hasta atrás, ¿no? Entonces, si yo modifico también estos elementos respecto de una imagen que hay atrás, pues también cada una se va a representar de una manera diferente, o sea, se va a integrar de una manera diferente, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, pues de esta manera yo puedo tener, por ejemplo, los elementos por separado, ¿no? Y entonces, pues yo ya podría decir, híjole, pues lo voy a poner más para acá, o lo voy a poner más para acá, o más aquí, ¿sí? Y esto ya estaría completamente, completamente para editar, ¿sí? Bien, no sé si tengan como algunas otras dudas. Obviamente esto lo voy a volver o sea, no volver, que es la primera vez que se hace, ¿no? Pero lo voy a subir también como parte del material para que ustedes lo vayan consultando, ¿sí? Sí, Para, es lo que quiero decir, Lewis, porque a mí se me traba mucho la compu al usar Photoshop y tener abierto Zoom y todo. ajá. Sí, pues de hecho están arriba las clases anteriores, ¿eh? Ok. Está la primera clase también. Están todas, ¿sí? ¿En dónde las puse? Donde dice sesiones virtuales, ahí están. Está lo de profundidad de bit, la edición no invasiva, y entonces voy a subir esta, ¿sí? Ahí están para que ustedes las consulten, ¿sale? Gracias. Digo, de todas maneras, bueno, no sé si haya alguna duda, si no, pues para ya dejarles este, la tarea. Yo sí tengo una duda rápida. Dime, ¿Cómo fue eso que cambiaste el pincel sólido al difuminado? ¿Con un comando o...? ¿cómo? Porque hubo, o sea, nos enseñaste que hay un pincel que literal, si lo pasas por arriba, corta todo, o uno que lo medio difumina. Con el que hiciste esas sombras, por ejemplo. Ah, ok, sí. A ver, o sea, a ver, déjame ir a una capa solita. Esto, ¿no? A ver, aquí voy a Ándale. pintar, aquí voy a pintar. O sea, tengo esto que tiene, o sea, un parámetro es la opacidad. Este pincel, ¿sí? Si se Ujú. fijan, este pincel, aquí yo puedo modificar sus valores, ¿no? O sea, su dureza, y entonces pinta duro. O Ah, ok. o la dureza, ¿no? O sea, sin dureza, entonces hace como difuminado que dices, ¿no? ¿Sí? Sí, Entonces, era yo eso. aquí yo puedo cambiar los valores del pincel, ¿sí? O sea, más duro, puedo cambiar el tamaño, ¿no? Ahí ya ni se ve porque está muy grande, o hacerlo más pequeño. Esto en Mac, si yo presiono Control y Alt al mismo tiempo, puedo modificar el tamaño hacia los lados, o sea, si muevo hacia los lados, se cambia el tamaño, ¿no? Si me voy a la derecha, se hace más grande, si me voy a la izquierda, se hace más pequeño, o si me voy hacia arriba y hacia abajo, cambio la dureza del pincel, ¿sí? Órale. Eh, en PC, pues lo único que tendríamos que hacer es clic con el botón derecho o esto también puede variar por la configuración. Y entonces aquí yo puedo modificar la dureza y el tamaño, ¿sí? Sale perfecto, gracias. ¿Sí? Profe, Sí. cuando le cambió el color, como para que fuera el rosita, ¿cómo le hizo? ¿Cómo?
O sea, Ah, cuando cambia el color. ajá, Bueno, selecciono obviamente la capa que tiene este color y con lo que vimos la sesión pasada, ¿no? O sea, de este ajuste que sí va a ser invasivo, pero solamente va a afectar la capa que yo tengo seleccionada, ¿no? Le pongo aquí, por ejemplo, mezclador de canales, ¿no? Y entonces, en mezclador de canales, ¿sí? Estoy modificando los valores de este elemento, ¿no? Pero solamente estoy modificando la capa que yo tengo seleccionada, ¿no? ¿Sí? Ok, profe, gracias. Digo, igual aquí le puedo poner, no sé, que habíamos dicho, no sé, por ejemplo, tono saturación, este es un poco más fácil, ¿no? Ir variando como la paleta, ¿no? ¿Sí? Pero como la sombra está en otra capa y además tiene otro tipo, ¿sí? Pues entonces, o sea, yo tengo control total de la edición, ¿no? Porque tengo los elementos por separado, no sé si me explico, ¿no? Sí, o sea, no se edita esa parte, nada más el color. Exactamente. Ok, gracias, profe. ¿No de qué? ¿Sí? Ok. Ahora bien, ahora bien, ¿qué es lo que tienen que hacer de proyecto? Ustedes van a diseñar una página como de cómic, ¿sí? Puede no ser así de complicada, está la bajé de internet, ¿no? ¿Sí? El chiste es que todo sea, o sea, que lo pueden hacer a lápiz en una hoja tamaño carta, después entintarlo, ¿no? Con un plumón de punto fino y después asegurarse que no queden como elementos abiertos, ¿no? Digamos como las esquinas, ¿no? O sea, que no nos vaya a quedar nada abierto. ¿Por qué? Porque dentro de estas opciones del mascarillado, ¿sí? Nosotros tenemos una herramienta que es la varita mágica. La varita mágica lo que va a hacer es seleccionar áreas para enmascarillar, por ejemplo, esta. Si yo dejo presionado Shift, puedo seleccionar dos elementos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo voy a poner aquí una capa que diga blusa cuadro 1, ¿sí? Y entonces, qué color puede estar usando como este? Entonces, esto lo tengo que cambiar a RGB, ¿sí? Entonces, ahora sí. ¿Sí? Pero, pues yo voy a poner sombra, blusa, cuadro 1. Sombra, blusa, cuadro 1. Y entonces, ¿sí? Obviamente esta resolución pues, está rechafa, ¿no? Pero, ¿sí? Entonces, pues voy a poner un poco como el sombreado.
Y esto voy a poner así. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente, pues yo podría... Ay, ni es blusa, ¿verdad? Es vestido. ¿Sí? Yo podría, de un jalón, pues seleccionar. O sea, para esto me tengo que ir al fondo para seleccionar los elementos, ¿no? Entonces yo aquí me voy, selecciono todas las partes que tengan vestido, ¿no? Obviamente, pues para que no me vaya a quedar cucho, ¿no? Aquí. Por eso les digo, ustedes tienen que hacerlo. En este caso, voy a utilizar el gotero nada más para que me vuelva a dar el mismo color del vestido, ¿sí? Y pues con esto puedo poner ya no blusa, sino vestido, todos los vestidos, ¿no? Entonces, O sea, tú nos vas a pasar ese cómic. no, ustedes lo van a dibujar. ¿No puede ser una foto muy padre, un dibujo muy padre en vez de un cómic? No, porque O sea, pero más bien tenemos que nosotros no. rellenarlo. Ajá, o sea, lo vamos a rellenar, ¿no? O sea, pero el cómic ya está hecho, pues, así como este. No, ustedes lo van a hacer. Puede ser, o sea, como les ¿Cómo vamos quede, a pues. hacerlo? O sea, no les estoy pidiendo esto, pues. ¿Sí? Nada más que no vayan a hacer Mafaldas, ni Snoopies, ni nada, ¿no? Oh, Así como les quede. Lo que me interesa es que o sea, la iluminación, pues. ¿Sí? No les pido acá el Spider-Man. El chiste es que ustedes lo Pero, hagan. o sea, ¿cómo lo vamos a dibujar así con la compu? O sea, no, o No lo sea, van a dibujar con la compu. En una hoja tamaño carta, lo trazas, 5 viñetas, ¿sí? Y lo dibujan, lo entintan, lo escanean y ya lo editamos aquí. ah, ok, no hay que dibujarlo aparte aquí en Photoshop. No, no lo van a dibujar en Photoshop, ¿no? O sea, lo van a hacer a manita. Ok. Ok. ¿Y para cuándo es esto? Yo creo que... Intersemestral. Ay, intersemestral. No, yo creo que el próximo lunes, o sea, revisamos cómo van para entregar al otro, para la otra, ¿sí? Ah, ok. Vale, güey, sí. Aquí hay una restricción que va a ser importante para su calificación, ¿sí? Todo el color tiene que estar aplicado en capas separadas y todos los elementos como sombras y brillos tienen que estar en capas separadas, ¿sí? O sea, como si yo voy a, haz de cuenta, a hacer algo de azul, hago una capa solo de azul y luego si voy a hacer algo verde, hago otra capa solo de verde. Ajá, o sea, Ah, ok, ok, digamos ok. como los elementos, ¿no? O sea, por eso ahorita Sí, puse, sí, sí. todos los vestidos van a estar en una capa de vestido, pero van a ser otra Ok, capa que sea sombras del vestido ok, ok. y van a hacer otra capa que diga brillos del vestido, Ah, va, va. Ok, sí. ¿sí? Y Sí, entonces sí, sí. van a hacer otra capa que sea la piel, ¿no? Ok, Piel del personaje uno, porque a lo mejor es diferente la piel del personaje 2. Pero va. o sea, de cada cosa tiene que haber por separado también sombras y luces, Ok, sí. ¿sí? Entonces, van a generar como 250,000 capas y todas tienen que estar identificadas. Pero así como hicimos aquí en esto, ustedes los pueden ir agrupando en carpetitas. Aquí está la carpetita. Si yo selecciono varias capas y le pongo carpetita, me las agrupa, ¿sí? o sea, pero el cómic tiene que ser, o sea, de cuántas, o sea, literal como una historia o algo así. Ajá, ajá, así O sea, como pero de como cuántas 5. cuadros y cuántos personajes. Y cada capa tiene que ser de un personaje diferente. No, no, no. O sea, van a poner 5 viñetas, ¿sí? Van a poner 5 viñetas y pues ustedes desarrollarán su historia y sus personajes. Ajá. Pero
O sea, como les digo, puede ser... Ay, es que no tengo de otros semestres aquí como a la mano. Profe, ¿y nos podemos inspirar en otros cómics o el chiste es que salga de Sí, nosotros? sí, o sea, digo, o sea, sobre todo con cosas como, o sea, de historieta, digamos, como, o sea, como rápida, ¿no? Sí, Eh, sí, claro. Pero, o sea, sí nos podemos inspirar como en otros. pues sí, pero no lo van a calcar de otro, o sea, eso es Ah, no. lo que no. Digo, ya dependerá, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de hace rato, ¿no? No sé, por ejemplo, ya si son muy otakus o algo así, pues bueno, ¿no? El chiste es que su dibujo original no, o sea, no tenga sombreados previos, o sea, por ejemplo, como estos ashurados o como el cabello ya eh, trazado, digamos, ¿sí me explico? ¿Sí? Entonces, o sea, todo este blanquito y sobre todo que cuiden que no les vayan a quedar áreas como abiertas, por ejemplo, como aquí, ¿no? Si yo pongo seleccionar aquí, pues justamente estos sombreados son los que me van a causar problemas a la hora como de colorear, digamos, ¿no? O sea, profe, entonces o sea, capas para luces y capas para sombras. Así es. ¿Y qué otra cosa habías dicho? Ah, esto es como importante. No saber, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí esto es como capa de sombra, ¿no? Entonces, o más bien como aquí, ¿no? Aquí llevaría un sombreadito. Bueno, entonces, aquí el asunto importante, y esta es restricción, el fondo no puede estar pintado. ¿Sí? O sea, si la capa de fondo, que es esta, está pintada, ahí tache, ya, se ganaron 2 puntos menos. ¿Sí? Entonces, todo tiene que estar pintado en las capas nuevas, digamos, ¿no? O sea, si aquí en esta capa hay un pintado, ya, tache, 2 puntos menos. ¿Sale? Prof, yo tengo otra pregunta. Dime. Por ejemplo, si tuviera 3 vestidos morados, ¿no? Las sombras que le ponga, por ejemplo, a uno, ¿se van a aplicar a otro, o sea, a todos? ¿O es ponerle a cada uno sombras y luces, aunque sean del mismo color? Es que no entiendo cómo funciona eso. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, yo tengo 3 vestidos, ¿no? Entonces al primero le pongo ya la luz y la sombra y son 3 morados así. Entonces al segundo también tengo que ponerle otra vez luz y sombra y al tercero otra vez luz y sombra, aunque sean del mismo color. O ya se ponen automático como las sombras y las luces, aunque, o sea, del mismo color. Pues. Si lo editas al mismo tiempo, sí. O sea, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, yo aquí tengo ya los 3 vestidos, digamos, puestos, ¿no? Entonces, yo pondría una capa de sombra, ¿no? Y entonces estaría poniendo el sombreado en estaría poniendo el sombreado en y estaría poniendo el sombreado en este. Ah, ok. Sería como lo ideal, ¿no? Para no tener tantísimas Sí, capas tampoco. sí, exactamente. Sí, o sea, no vas a poner así como de cada cuadro. Sí. O sea, si es una cosa así como general, pues entonces, pues es más fácil. ¿Por qué? Porque además, ¿no? O sea, vamos a suponer que la dirección de arte, ¿no? Nos diga, híjole, es que no, el cliente pidió, no, ese color no le gustó. Ah, pues bueno, entonces, pues ya nos vamos aquí, y así de, pues, ¿cuál quería? Ah, no, pues sí, que fuera así como este. Ah, órale, va. Y ya lo cambias. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Gracias por... O sea, todo lo que esté en la misma capa de pon tú, la misma niñita, el mismo vestido y así,
lo hago en la misma capa para que los cambios se hagan en todos los cuadritos, ¿no? Pero por elemento, ¿sí? Porque no es, digamos, o sea, la niñita. ¿Por qué? Porque en este caso el vestido es una capa, pero la piel tendría que ser otra, ¿sí? Ajá, por elemento de cada cosa de esa persona. Exactamente, o sea, aquí por ejemplo decimos, bueno, las puertas, bueno, pues las puertas vamos a hacer una capa de puras puertas, Ok. ¿sí? O vamos a hacer una capa de puras arbustos, ¿no? Pues Y entonces de lo de iluminación y de sombras y eso, como, o sea, eso pues es una para solo esa sombra de ese vestido, luego otra sombra para el otro vestido y así, ¿no? Ajá. O sea, separamos por elemento, pero no por personaje, ¿o sí, Lewis? Separan, es que depende, porque no, o sea, si pones en una capa, por ejemplo, si yo aquí en esta capa, o sea, lo tomara como personaje y entonces dijera, ¿saben qué? Que ni siquiera lo voy a enmascarillar, nada más lo voy a poner así como, ¿no? Entonces, aquí mismo, ¿sí? Yo le pongo la piel, ¿no? Pero es la misma capa del vestido. Y entonces dirección de arte me dice, uy, es que al cliente no le gustó el color del vestido, ¿no? Pues vamos a cambiarlo. Pues, ¿qué crees? ¿Sí? Que si haces eso, vas a cambiar la piel, ¿sí? Entonces, por eso, o sea, no es que una capa por todo el personaje, sino es una capa por elemento, aun cuando el elemento esté en varias viñetas, ¿no? O sea, como aquí, si yo quito, o sea, lo que tengo aquí es una capa de puro color de vestido, ¿no? Y luego tengo otra que son sombras de puro vestido. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Pero Ya. tendría que hacer una capa para tonos de piel, tendría que hacer una capa para cielo, ¿sí? Tendría que hacer una capa para bardas, ¿no? ¿Sí? Sí, está perfecto. Gracias. ¿Vale? Profe, una pregunta. Entonces, o sea, el cómic lo diseñamos a mano en una hoja carta y luego lo pasamos trazado en compu y ya luego a Photoshop para todo esto, ¿no? Exactamente, ¿sí? Ok. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Contrastado posible, o sea, que el fondo sea lo más blanco y la tinta que se vea lo más negro, pues, ¿sí? Porque si no, o sea, si tienen ahí como trazos de papel, o sea, de lápiz, también bórrenlos para que a la hora de hacer los enmascarillados, o sea, a la hora de yo hacer con la varita mágica y decir, a ver, yo voy a seleccionar esta área del fondo, ¿no? O sea, por ejemplo, el rostro, ¿no? Ay, aquí está, el rostro, ¿sí? Y pintarlo, digamos, ¿no? Entonces, pero si hay como muchos elementos, ¿no? Así como grises, pues no los vamos a, a saltar, pues, ¿no? ¿Sí? Porque va a quedar sucio. Miren, por ejemplo, aquí, que le pusieron como el sombreado, pues ya, o sea, a esa área ya no llegamos, ¿sí? Entonces, nada más hay que tener cuidado que nos quede pues lo más negro posible y que no nos vayan a quedar elementos abiertos. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? O sea, por ejemplo, esto lo voy a marcar mucho más, ¿no? Vamos a suponer que yo aquí, ¿qué? ¿Por qué no me borra? Pues sí, cometí un error de principiante. ¿Sí?
Entonces, aquí yo dejé abierto este elemento. ¿Sí? Si yo le pongo la varita mágica, bueno, más bien tiene que ser así el ejemplo. Si yo dejé abierto esto, aquí, y selecciono con la varita mágica, pues se va a regar. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo para pintar aquí, pues va a ser todo. ¿Por qué? Porque se regó. ¿Sí? Porque está abierto. Entonces, nada más asegúrense que no quede. ¿Sí? Y ya si no, o sea, si no les dio o a la hora de escanear, pues quedó como cucho, pues entonces, pues ya lo que haríamos sería, aquí mismo en Photoshop, ¡oh, demonios!